Durante la reunión familiar, mi hermana alzó su copa con una burla disfrazada de brindis. Mis padres rieron. Yo respondí con otro brindis, pero esta vez corté más que el silencio. También cerré la cuenta que pagaba su alquiler. Lo que siguió fue un silencio inolvidable. En la reunión familiar, mi hermana alzó su copa y soltó un brindis por quien siempre aparece sin dinero, sin rumbo, y todavía intentando sentirse importante. Mis padres rieron como si fuera el mejor chiste del día. Yo levanté mi vaso y respondí, por ese mismo al que se le ocurrió cerrar la cuenta desde donde pagaba tu alquiler. El silencio que siguió fue impecable. Ya estaba lamentando haber ido cuando vi a mi hermana sacando de la parte trasera del coche de su novio una nevera de diseño que parecía más cara que un mes completo de comida para una familia común. Con su sonrisa de influencer, la colocó junto a una canasta artesanal y una manta con iniciales bordadas. Mi madre me llamó con un gesto sin emoción. Mi padre me saludó con ese mismo asentimiento vago que usaba siempre que quería fingir que no me había visto. Coloqué en un extremo de la mesa mi bolsa de supermercado, de esas delgadas. Dentro, una bolsa de patatas fritas genéricas y 2 latas de gaseosa. Ni siquiera fingí interés. El resto de la familia ya estaba ahí. Mi prima Mariana, que nunca paga nada, pero siempre luce una manicura impecable. Mi tía Leticia, que dice mi nombre como si fuera sinónimo de error. Todo con esa fachada de calidez que las familias como la mía utilizan para parecer unidas en público, aunque por dentro no se soporten. Yo era el único que no disimulaba. Aguanté 2 horas de indirectas disfrazadas de bromas. Se burlaron de que estuviera soltero, de mi ropa sin estilo, de que no sonriera lo suficiente. Mi madre lanzó un comentario pasivo sobre cómo algunos sabemos madurar, y mi padre rió, como si entendiera el chiste. Me limité a dejarlo pasar. Ese era siempre el trato. Ellos provocaban, yo lo ignoraba, y todo seguía igual, hasta que mi hermana decidió que necesitaba protagonismo. Levantó su copa cara de vino y pidió atención. Todos se callaron. Sabían que le encantaba brindar como si estuviéramos en una boda. ¿Por quién aparece aquí, sin un centavo, sin esperanzas, pero aún tratando de llamar la atención? Rieron. Hasta mi madre, hasta mi padre. Yo no. Tomé mi vaso de plástico con gaseosa sin gas, lo levanté igual que ella y respondí, por el hombre desesperado que acaba de cerrar la cuenta que pagaba tu alquiler. Silencio total. Por primera vez en años, tenía su atención completa. Se oía el llanto lejano de un niño. Un pájaro salió volando de un árbol. Vi la sonrisa de mi hermana deshacerse como una copa rota. Los ojos de mi madre buscaron los de mi padre, que miraba su vaso como si pudiera esconderse dentro. No dije más. Terminé mi bebida. Me limpié las manos y me levanté. Me voy. Nadie preguntó a dónde ni por qué. Ese era el encanto de esa familia. Podía poner todo su mundo patas arriba y aún así preferían fingir que nada pasaba. 8 días después, sonó mi teléfono. Un mensaje. Ya toca pagar el alquiler. ¿Me pasas los 1200 como siempre? No respondí enseguida. Dejé el mensaje sin leer mientras salía a caminar, almorzaba algo, leía un rato y dormía una siesta. Horas más tarde, contesté con una sola palabra. No, me llamó. No atendí. Luego llegó otro mensaje. ¿Cómo que no? ¿En serio? No puedes simplemente dejar de ayudar. Está difícil. Julián sigue buscando trabajo. Estoy atrasada. Le dije que se fuera a vivir con nuestros padres. Hay espacio. Ridículo, respondió. Eres cruel. Le dije que ya era hora de que ella y Julián aprendieran a vivir según sus posibilidades. Eso no le cayó bien. Llamó a mis padres. Al día siguiente, me llegó un largo mensaje de voz de mi madre. Intentaba sonar serena, pero su tono la delataba. Dijo que la familia se apoya, que yo estaba exagerando. Le respondí por mensaje, si tanto te preocupa, ayúdala tú, pero no me pidas seguir pagando por personas que me desprecian. 1 hora después, me llamó mi padre. ¿Entonces es cierto? ¿Vas a cortarle la ayuda? Sí, le dije, y más te vale poner tus papeles en orden, porque tampoco voy a pagar los $3400 de su hipoteca el mes que viene. Hubo un silencio breve, luego, una risa nerviosa, como quien no sabe si tomarlo en serio. ¿Lo dices en serio? ¿Harías algo así? Lo hice, y sinceramente, fue un placer ver cómo todo se reacomodaba por fin a mi favor. Creían que era una amenaza vacía. Eso era lo más irónico, como si no hubiera estado cubriendo sus gastos durante casi un año mientras ellos actuaban como si me lo debieran. 2 días más tarde, mi madre volvió a llamar. Esta vez, fingía que quería saber cómo estaba. No contesté. Después, me mandó una foto de nuestro perro de hace 10 años. Probablemente buscando ablandarme. Nada. Llegó el siguiente vencimiento del alquiler. Pasó sin que yo moviera un dedo. Mi hermana me escribió una serie de mensajes cada vez más dramáticos. Luis, me están enviando avisos de desalojo. No puedes dejarme tirada así. No es solo mi problema. Julián también está sufriendo. Dijiste que ayudarías hasta que saliéramos adelante. Le respondí. Tuviste 7 meses. Tiempo suficiente para estabilizarte o mudarte a un lugar que puedas pagar. Intentó manipularme. Me llamó insensible. Dijo que lloraba. Y entonces escribió algo que me hizo detenerme. Voy a tener que romper el contrato. Tendremos que volver con mamá y papá. Le respondí de inmediato. Perfecto. Eso mismo fue lo que te recomendé. Suena sensato. No contestó más.
Pero yo sabía lo que de verdad le aterraba. No era mudarse, era la vergüenza. Mi hermana había dedicado años a construir una imagen de éxito y estabilidad. Volver a casa de nuestros padres la derrumbaría. Y peor aún, demostraría que yo tenía razón. Esa noche, mi padre volvió a llamar. Hablamos con tu hermana. Nos contó lo del alquiler. ¿Qué te pasa? Le dije la verdad, que lo que pasaba era que me cansé. Me dijo que estaba rompiendo el equilibrio familiar. Le pregunté, ¿qué equilibrio? ¿El de trabajar 70 horas semanales mientras se burlan de mí entre transferencia y transferencia? Entonces mencionó que la hipoteca vencía en pocos días. ¿De verdad vas a dejarnos en esta situación? Él esperaba algún tipo de advertencia previa. Le recordé que ya la había dado en el picnic. Solo que no me creyó. Pensó que estaba exagerando. Pero hablaba en serio. Colgó sin decir más. Ese mismo fin de semana, recibí un mensaje de mi madre. No entiendes lo difícil que está todo. Contábamos contigo. Pensábamos que éramos un equipo. Le respondí. Jamás me trataron como parte de un equipo. Me trataron como una billetera con ansiedad. No contestó. Durante los días siguientes, todo fue silencio, hasta que mi hermana publicó una foto en redes. Aparecía junto a Julián, empacando cajas. El título decía, Nuevos comienzos, pero se le notaba en el rostro que no era el tipo de comienzo que ella quería. Habían pasado de un departamento moderno en el centro a volver a su antiguo cuarto de adolescente. Y la situación solo empeoró. Al terminar la segunda semana, mi madre volvió a llamar. Esta vez ni siquiera fingió estar calmada. ¿Así que de verdad piensas cortarnos a todos? Sí, respondí. No te atreverías. Ya lo hice. 3 meses. Ese era el tiempo que llevaba cubriendo la hipoteca de mis padres. $3,400 al mes. Lo hacía en silencio, sin recibir un solo gracias, porque me dijeron que sería solo hasta que se resolviera la pensión de papá. Eso fue hace 4 meses. Así que me harté. Dejé de transferir. Sin más alertas nocturnas del banco, sin más sustos. Nada. Una semana después, un primo me contó que la casa ya estaba oficialmente en pre-ejecución hipotecaria. Mis padres no le habían dicho a nadie que yo estaba pagándola. Dejaron que todos pensaran que simplemente estaban manejando bien las cosas. Ahora que todo se sabía, la ironía era abrumadora. Cuando ayudaba, era invisible. Pero al dejar de hacerlo, de pronto, yo era el villano. Y ahí empezó el caos. Mi hermana culpaba a mis padres por depender de mí. Mis padres la culpaban a ella por meterme en sus problemas. Mi madre le echaba en cara a mi padre por creer que yo siempre iba a ser quien resolviera todo. Y en medio de ese desastre, me di cuenta de algo. Sin mí, no sabían funcionar. Mientras los apoyaba, actuaban como si fuera mi obligación. Pero ahora, por fin estaban obligados a ver lo que eran sin el dinero que yo ganaba. Y no era algo bonito. Para la 4ª semana, mi hermana ya se había mudado de nuevo con ellos. Uno pensaría que eso la haría reflexionar. Pero no. Caminaba por la casa como si les estuviera haciendo un favor. Me contaron que discutía constantemente con mi madre, y que mi padre pasaba los días buscando auriculares con cancelación de ruido. Julián no aguantó ni una semana. Se fue sin decir demasiado, murmurando que necesitaba espacio y que no podía pensar en esa casa. Había pasado de jugar Xbox en su departamento del centro a compartir baño con las miles de toallas decorativas de mi madre. Y la verdad, no lo culpo. Pero lo más curioso era que aún nadie me culpaba directamente. Creo que todos pensaban que iba a ceder, que en cualquier momento volvería a ayudarlos. Los mensajes comenzaron a llegar otra vez. Solo necesito un pequeño empujón para estabilizarme. Sabes que estoy buscando trabajo. Julián está quedándose con amigos, pero también lo intenta. Por favor, Luis, no puedo quedarme aquí para siempre. Le respondí con una sola palabra. No, sin emoción, sin rodeos. Entonces probó con la culpa. Dijo que iba a tener una crisis, que yo la estaba castigando por ser la menor, que nunca me importó la familia. Y después, como era de esperarse, mi madre intervino. Me invitó a cenar. Aclaró que no era por dinero, solo quería ponerse al día. Sabía perfectamente que era una trampa, pero acepté. Quería ver hasta qué punto había llegado todo. Apenas crucé la puerta, lo sentí. La casa estaba más fría, más apagada. No era una cena familiar, era como una reunión entre bandos que ya habían ido a la guerra. Mi hermana ni siquiera bajó. En la mesa había facturas apiladas en un extremo y 2 bandejas recalentadas de lasaña en el otro. La sonrisa de mi madre era forzada. Mi padre parecía no haber dormido bien en semanas. Hablamos de banalidades. Me preguntaron cómo iba el trabajo. Respondí con monosílabos. Entonces mi madre se inclinó un poco y lo soltó. Estamos en un momento complicado. Si pudieras ayudarnos, solo por un tiempo. No levanté la voz. No hice ningún drama. Solo respondí, con claridad. Ustedes se burlaban de mí cuando yo estaba mal. Se reían de mis intentos por hacerme valer. Y sin embargo, fui yo quien pagó su casa, el departamento de ella, sus vidas enteras. Y lo hacían como si fuera lo normal. Nunca preguntaron cómo estaba. Jamás agradecieron. Solo asumieron que iba a seguir sosteniéndolos. Mi padre quiso intervenir con el clásico discurso, la familia se apoya entre sí. Lo interrumpí. ¿Exacto? La familia se apoya. Yo los apoyé, y ustedes me escupieron en la cara cada vez que pudieron. Mi madre guardó silencio. Mi padre bajó la mirada. Fue incómodo, pero yo me sentía tranquilo. Entonces les dije,
voy a organizar un picnic, solo nosotros, dentro de un mes. Ese día les diré si pienso ayudar otra vez o si esto se termina para siempre. Mi madre asintió, como si entendiera. Mi padre no dijo nada. Me fui antes del postre. De camino a casa, pasé por una hamburguesería. Me senté en el coche y respiré hondo. Era la primera vez en mucho tiempo que no me sentía un bastón para nadie. La primera vez que no me sentía culpable por decir no. Y lo mejor, por fin empezaban a entender que no estaba bromeando. El mes siguiente pasó más lento de lo que esperaba. Al principio pensé que el silencio era estrategia, que estaban planeando algo, tal vez otra jugada emocional. Pero no, nada, ni mensajes, ni llamadas, ni siquiera uno de esos comentarios lastimeros de mi madre en fotos viejas. Antes sonreías más. Por un momento llegué a pensar que de verdad estaban tratando de seguir adelante. Hasta que me llamó mi primo Jaime, el que siempre huele el drama desde lejos. ¿Todo bien, tío? ¿Vas a ir a esa reunión que dijiste que harías? No le aclaré que no era una reunión familiar, solo le dije que sí. Al día siguiente, una vecina de mi infancia me mandó un mensaje. Hola, tu mamá pasó por casa. Me dijo que ibas a hacer algo en tu jardín. También preguntó si todavía conservabas ese ascenso del trabajo. Se notaba que tenía curiosidad. Ahí estaba. El momento que habían estado preparando. Lo estaban difundiendo como si mi presencia en el picnic fuera parte de una especie de gira de redención, y yo ya sabía exactamente lo que esperaban. Que llegara con un discurso, ofreciera disculpas por haber sido duro en el pasado, y de paso, que volviera a cubrir los errores de todos, tal vez incluso repartiendo sobres con dinero. Esa era la imagen que se habían fabricado. Así que decidí hacer lo único que jamás imaginaron. Convertir el picnic en una feria de empleo. Durante la semana previa, me dediqué a hacer llamadas y pedir algunos favores. Contacté al antiguo jefe de mi hermana, quien todavía recordaba cómo ella había dejado colgados varios turnos. Él no quería volver a contratarla, pero conocía una clínica al otro lado de la ciudad que buscaba con urgencia un asistente de medio tiempo. Llamé también a un excompañero de mi padre, ahora encargado de inventario en una empresa de suministros para construcción. Resultó que necesitaban a alguien confiable para encargarse de los equipos. Incluso hablé con una amiga que trabajaba en una cocina comunitaria donde mi madre solía ofrecerse como voluntaria, antes de empezar a decir que ya no tenía tiempo para que la vieran ahí. Cuando llegó el día del picnic, tenía una carpeta llena de oportunidades personalizadas para cada uno de ellos. Aparecieron vestidos como si fueran a un evento televisado de reunión familiar. Mi hermana usaba un vestido floreado que seguramente era lo último decente que le quedaba. Mi madre trajo un quiche. Mi padre, por alguna razón, llevaba gafas de sol aunque el cielo estaba nublado. Todos sonreían de una forma forzada, con esa expresión ensayada que solo significaba una cosa: va a ceder. Nos sentamos en una mesa solitaria en un parque público. Éramos 5, sin música, sin mantel, sin decoración, solo unos sándwiches sencillos y botellas de agua. Yo llevé lo justo, ni siquiera me molesté en traer sillas para todos, solo llevé la mía, que se las arreglaran como pudieran. Después de una charla superficial y sin sentido, se quedaron mirándome, como si yo tuviera que hacer algún tipo de espectáculo. Y sí, les ofrecí uno, pero no el que ellos querían. Saqué la carpeta y les entregué a cada uno una hoja. Mi hermana la miró y se echó a reír, pensando que era una broma. ¿Qué es esto? Una entrevista de trabajo, le dije. Te están esperando. Parpadeó, confundida. Mi madre preguntó si eso era algún tipo de chiste. Mi padre simplemente se quedó en silencio. A mi madre le entregué una solicitud para colaborar en una cocina comunitaria sin fines de lucro, justo ese tipo de labor que solía hacer hace años, antes de que empezara a creer que estaba por encima de esas cosas. A mi padre le di una propuesta impresa de un conocido que necesitaba a alguien para manejar inventario. Horarios flexibles, paga decente, nada lujoso, pero constante. A mi hermana le pasé 3 opciones: medio tiempo en la clínica, un puesto en un centro de llamadas y otro como recepcionista en un consultorio dental. Al principio nadie dijo nada, y luego vino la explosión. Mi hermana se levantó, gritando que era una crueldad, que la estaba empujando hacia empleos que no deseaba. Mi madre me llamó condescendiente, que los trataba como si fueran mis empleados. Mi padre, furioso, me acusó de querer humillarlos. Los dejé desahogarse. Luego hablé. Ustedes pidieron ayuda. Esto es ayuda. Y claro, no lo tomaron bien. Recogieron sus cosas. El quiche volvió al recipiente. Las sonrisas se convirtieron en miradas frías, y se marcharon. Todos. Y ahí me quedé, solo, en una mesa de picnic, con los sándwiches intactos y una carpeta llena de ofertas de trabajo. Pero no me sentía solo, me sentía despierto. Por primera vez en años, había marcado un límite que no podían borrar. No lo hacía por resentimiento, lo hacía porque estaba harto de pedir perdón por no ser lo suficientemente miserable como para ser digno de su afecto. Y entonces, 3 días después, pasó algo que no esperaba. Recibí una llamada de la clínica. Querían agradecerme por haber recomendado a mi amiga para el puesto. Resulta que mi hermana se había presentado a la entrevista. Y no solo eso, había aceptado el trabajo. Casi no contesto. No reconocí el número y pensé que era spam. Pero respondí por inercia.
y era la misma mujer con la que había hablado una semana antes. Solo quería darte las gracias por referir a Mariana. Vino el lunes, empezó hoy. De momento, todo bien. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Mariana había aceptado el trabajo? No lo veía venir. Imaginé que había tirado los papeles a la basura en cuanto llegó a casa. Tal vez incluso se desahogó en algún grupo de chat insultándome. Pero lo hizo. Lo siguió. Eso solo podía significar dos cosas. O había tocado fondo, o algo dentro de ella había cambiado. No le escribí, no la felicité. Esperé. 4 días después, recibí un mensaje. Empecé. Está bien, no te acostumbres a que te dé las gracias. Pero no voy a renunciar. Eso fue todo. Sin corazones, sin emojis. Solo hechos. Y esa chispa de orgullo que siempre había tenido, por fin sirviendo para algo. Estuve a punto de contestarle, pero no lo hice. Unos días más tarde, fue mi padre quien dio el siguiente paso. Me llamó para preguntar si el trabajo en el almacén seguía disponible. Dijo que lo había estado pensando. No se lo restregué en la cara. Solo le di nuevamente el contacto y le dije que la oferta seguía en pie. La semana siguiente, me enteré por mi prima, la misma que había llamado antes buscando chismes, que mi madre había empezado a trabajar en la cocina comunitaria. Lo había hecho sin decirle a nadie, usando incluso otro apellido, probablemente avergonzada de haber vuelto a un lugar que antes despreciaba. ¿Y yo? No hice nada más. Observé. Seguí con mi vida. Trabajé. Ellos seguían enfrentando sus propios retos, sí, pero al menos ya eran dueños de su lucha. Y lo mejor de todo, dejaron de pedirme dinero, porque sabían, en el fondo, que esta vez hablaba en serio cuando dije que ya era suficiente. Pasó un mes entero. Fue entonces cuando decidí enviar un último mensaje al grupo familiar. No lo había usado en casi un año, y todavía conservaba ese nombre espantoso que mi madre le había puesto, Fambam 2 corazones. Escribí: ha pasado un tiempo. Este sábado haré otro picnic en el mismo lugar. Vayan si quieren. Nadie respondió, pero fueron. Mi hermana apareció directo desde el trabajo, aún con su uniforme. Mi padre tenía el aspecto de alguien que había estado cargando cajas desde el amanecer. Mi madre llevaba un abrigo sencillo, sin maquillaje, sin joyas, sin esa teatralidad que la caracterizaba. Nos sentamos. Esta vez no los hice esperar. Les hablé sin rodeos. No iba a volver a pagar sus cuentas. Que el hecho de que yo ganara más no significaba que tuviera que asumir más. Que el cariño no se mide por cuántas transferencias haces por alguien que se niega a sostenerse por sí mismo. Nadie discutió. No hubo gritos ni intentos de manipulación. Solo escucharon, con una expresión que no era enojo, sino una especie de cansancio, tal vez hasta reflexión. Y cuando se marcharon, lo hicieron en silencio. Ese día marcó algo diferente, como si, por fin, entendieran que yo hablaba en serio. Los días posteriores fueron tranquilos, no de esos silencios incómodos llenos de tensión, sino uno más profundo, el tipo de calma que aparece cuando ya no queda nada por discutir. No más súplicas, ni sermones, ni ese extraño teatro que sosteníamos, como si estuviéramos atrapados en una batalla legal por la economía familiar. Aquel segundo picnic rompió el espejismo al que todos nos aferrábamos. No terminó con portazos ni reproches, solo con personas que empezaban a aceptar el peso real de sus vidas. Durante semanas, no pasó nada especial. Trabajaba, volvía a casa, cocinaba para mí, y veía documentales que llevaba tiempo postergando. No sentía rabia ni tristeza, solo estabilidad, tranquilidad, hasta que empecé a notar pequeños cambios. Mi hermana publicó en redes una foto de su credencial del trabajo. Nada más, solo su mano, el gafete, y un baño público de fondo. Antes subía fotos en la playa con cócteles y frases vacías como solo buenas vibras. Esa vez, no escribió ni una palabra. Y fue mucho más honesto. Poco después, mi padre me mandó un mensaje. Hoy me certifiqué para manejar montacargas. La espalda no lo agradece, pero es un buen trabajo. Sin sarcasmo, sin indirectas. Solo eso. No me hablaba así desde que tenía 19 años. La mayor sorpresa vino de mi madre. Revisando correos una noche, encontré uno suyo. Asunto, vacío. Solo decía: no nos dimos cuenta de cuánto dependíamos de ti hasta que tuvimos que depender de nosotros mismos. Estamos intentando. No respondí. No hacía falta. Por primera vez, parecía que decía algo porque lo sentía, no porque buscara arrastrarme de nuevo a su órbita. Y esto es lo que nadie dice. Cuando dejas de cargar a personas que siempre pensaron que era tu obligación hacerlo, no se derrumban, se reorganizan, se mueven, se adaptan. Mi hermana lleva más de un mes trabajando en una clínica. Sus publicaciones son más sobrias, sin filtros ni poses. Está tomando clases virtuales los fines de semana. Me enteré por un amigo, no por ella. No hubo mensajes para presumir. Solo lo hizo. Mi padre aceptó un trabajo en almacén. No ha faltado ni un día. No habla mucho, pero cuando lo hace, suena distinto. Como si recordara quién es. Mi madre, que solía burlarse de quienes acudían a bancos de alimentos, ahora cocina en una cocina solidaria. Incluso organiza campañas de donación los domingos. Comparte mesa con la misma gente a la que antes juzgaba. Y yo, estoy ganando más dinero que nunca. Pero lo más importante es que lo estoy conservando. No acumulándolo, sino simplemente evitando que se diluya en personas que me veían como una red de seguridad que, además,
podían menospreciar. Estoy organizando un viaje solo, algo que antes no me permitía ni pensar. Ya lo reservé, vuelo solo de ida, sin fecha de regreso. A veces me parece extraño que todo tuviera que colapsar para que algo auténtico comenzara. Hubo un tiempo en que pensaba que, si seguía dándoles, eventualmente me tratarían con respeto, que si pagaba, aparecía y callaba, algún día me valorarían. No lo hicieron, pero cuando los depósitos cesaron y las expectativas se rompieron, algo cambió. Dejaron de ser crueles, de burlarse, de fingir que eran superiores, porque ya no tenían opción, ahora tenían que luchar por lo suyo. Y lo están haciendo. No son perfectos, pero se están moviendo, ganando, sobreviviendo. Y yo, por fin, me siento libre, no solo del peso económico, sino de la falsa creencia de que tenía que sacrificarme para ser visto. Ya no necesito que me vean, porque ahora están demasiado ocupados intentando verse a sí mismos. Y eso, en el fondo, era lo que siempre necesitaron. No mi dinero, no mi compasión, solo un espejo, y el silencio que queda después de una caída. Ahí es donde finalmente habla la verdad. Pensé que no volvería a dar otra actualización. Creía que la historia terminaba con ellos alejándose y yo reconstruyendo mi vida. Pero algo ocurrió la semana pasada, y no puedo dejarlo fuera. Estaba en una cafetería del centro, un sábado por la mañana, leyendo tranquilo, cuando alguien pronunció mi nombre. Alcé la vista y vi a mi hermana, con ropa de trabajo, un café en una mano y una bolsa con víveres en la otra. Se veía cansada, pero no como antes. Cansada de verdad, de la que tiene sentido. Me sonrió, algo incómoda. Asentí. Se sentó sin pedir permiso. No hablamos del pasado. No hubo disculpas ni repaso de lo dicho. Solo charlamos de trabajo, del clima, de lo extraño que es envejecer. Mencionó a Julián en una frase, como quien nombra a un viejo compañero. No pregunté nada. Al irse, se detuvo un momento y dijo, casi en un susurro, tenías razón. Lo necesitábamos todo, y se marchó, sin drama. Pocos días después, mi padre me mandó una foto. Era una parrilla. La había comprado él mismo. Escribió, la pagué con mi propio sueldo. Mi madre organizó una colecta de alimentos. Me mandó un cartel por correo. No pedía plata, solo preguntaba si podía compartirlo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba bien. No porque me hubieran dado las gracias, ni porque me hubieran pedido perdón, sino porque, al fin, entendieron que nadie iba a venir a salvarlos, que lo que necesitaban no era que yo siguiera haciendo sacrificios por ellos, sino enfrentarse con lo que habían evitado por años. Hoy no me buscan para que solucione sus problemas, ya no me tienen en la lista de a quién acudir cuando todo falla, y, sorprendentemente, eso no me duele, al contrario, me libera. Ya no cargo sus deudas, ya no me quita el sueño su caos, ya no vivo esperando ese gesto que confirme que me valoran. Ahora sé que no tengo que demostrar nada, no soy un salvador, no soy un héroe de familia, y ya no me esfuerzo por ser el sostén de nadie más, solo soy Luis, y con eso, basta.